Muy buenos días. Estamos a jueves 25 de julio. Es un día festivo en Galicia, pero que sea festivo no significa que no podamos tener nuestro encuentro personal con el Señor a través de la meditación en nuestro diario devocional. La lectura hoy se encuentra en Segunda Crónicas 24, Segundo de Reyes 12 y en el Salmo 50, pero también en Mateo 9. Meditaremos en Mateo 9, 23 al 26. Escuchemos la lectura que nos trae Eli esta mañana y mientras tanto disfrutaremos de un buen mate. Mateo capítulo 9, versículos 23 al 26. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Muchas gracias, Eli. Hay algunas verdades prácticas presentes en este relato. Primeramente, la muerte no era parte del plan de Dios en la creación. Dios nos creó para vivir. La muerte es resultado de la desobediencia, del pecado, tal cual nos lo presenta Génesis. Y precisamente la muerte es el aguijón del pecado, inyectado por el diablo. Lo va a explicar esto el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. El temor a la muerte nos mantiene esclavizados. En tercer lugar, la muerte es ineludible, el pecado universal. Pero Cristo es esencialmente necesario. Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aunque la muerte parece invencible, ante Cristo se rinde incondicionalmente. De hecho, el Señor lo dijo claramente en Juan 17, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. La muerte es un animal que arrebata a su presa, pero ante la presencia del autor de la vida, de Cristo, tiene que devolverla. Y es lo que hemos leído aquí en Mateo. La muerte no es un rival frente a Dios, no es ni siquiera su adversario, es descrita como el enemigo último, y será destruida al final de los tiempos. Puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14. Ahora, hay unos cuantos milagros de resurrección o de resucitación, porque todos estos que fueron resucitados murieron después. El único que no volvió a gustar la muerte es Jesucristo. Pero en la Biblia encontramos unos cuantos relatos. Por ejemplo, la Biblia menciona 8 casos de resurrección. Y cada uno de ellos tiene una característica particular. La resurrección o resucitación es el acto de volver a vivir, levantarse de los muertos, ser llamado nuevamente a la vida, regresar de la muerte a la vida. Todos sabemos que el sueño más grande del ser humano es descubrir la fórmula de la inmortalidad o de la eterna juventud, porque claro, ser inmortal y envejecer constantemente sería algo absolutamente horrendo. Jesús, al declararse a sí mismo como la resurrección y la vida, afirma ser la fórmula de la inmortalidad y de la eterna juventud. Y la Biblia declara que el último enemigo de la humanidad que será vencido y destruido es la muerte. Y esto lo refleja Pablo en 1 Corintios 15, 26.
Ahora, estos milagros de resurrección, primero la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta en respuesta a la oración de Elías. Este es el primer caso de resurrección que se menciona en la Biblia. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Lo curioso de este milagro es que Elías, el primer hombre que resucitó a un muerto, nunca vio la muerte, sino que fue transportado en vida a los cielos. Y este relato está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, aquellos carros de fuego que le catapultaron a la eternidad. La resurrección del hijo de la Sunamita en respuesta a la oración de Eliseo, segundo de Reyes capítulo 4. Lo curioso de este milagro es que Eliseo realizó 2 milagros en la vida de ese niño. Primeramente, profetizó el nacimiento del niño y cuando murió, lo volvió a traer a la vida. Segunda de Reyes 4, 16 al 20. Más tarde encontramos la resurrección del joven que tocó los huesos del profeta Eliseo, segundo de Reyes, capítulo 13. Lo curioso de este milagro es que aún después de fallecido, Eliseo, sus huesos tenían unción para revivir a un muerto. Y esto nos parece algo verdaderamente extraordinario. Luego encontramos la resurrección de la hija de Jairo por parte de Jesús. Y lo curioso de este milagro es que Jesús resucitó a la niña de 12 años en su mismo velatorio. Mandó salir a todos los que estaban llorando y lamentando porque había de traer a la niña a la vida. Luego encontraremos la resurrección del hijo de la viuda de Naín por parte de Jesús en Lucas 7:15. Lo curioso de este milagro es que Jesús resucita al joven mientras lo llevaban al cementerio. Así Jesús cancela su entierro. Y yo he usado este pasaje muchas veces para hablar a la juventud, porque hoy los jóvenes son llevados en ataúdes. Los ataúdes de la droga, los ataúdes de las filosofías modernas, los ataúdes de la música mundana y de fiestas y de materialismo y de cosas que les alejan completamente de Dios. Y se dejan arrastrar, como si no tuviesen voluntad propia, son llevados hacia una eterna perdición. Efesios lo describe como la corriente de este mundo, pero Jesús se presenta, detiene el féretro y habla: joven, a ti te digo, levántate. Y en esta mañana quiero enviar ese mensaje a todo joven que me esté escuchando y que sienta que le están arrastrando en un ataúd para colocarle en un cementerio definitivamente. Jesús puede darte vida. Jesús puede transformar tu experiencia personal. Luego tenemos la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. Juan capítulo 11. Lo curioso de este milagro es que, a diferencia de los demás casos de resurrección, el difunto hacía 4 días que había sido sepultado. Luego llegaremos al libro de Hechos y allí nos encontramos con la resurrección de Tabita en respuesta a la oración de Pedro, Hechos 9:40. Y lo curioso de ese milagro es que fue la primera resurrección que ocurrió después de que el Espíritu Santo descendiera, lo que confirma la continuidad de los milagros de Jesús a través de aquellos hombres ungidos por Dios para ser sus apóstoles, fundamento de la iglesia. Y finalmente la resurrección de Eutico en respuesta a la oración de Pablo, Hechos capítulo 20. Lo curioso de este milagro es que ocurrió en el preciso momento en que el joven falleció por haber caído de un lugar alto. El rabí de la sinagoga local no fue en busca de Jesús aquí en Mateo, sino cuando su hija ya había muerto. Ya era demasiado tarde para hacer algo, pero Jesús simplemente se acercó a ella y la resucitó. Hoy Cristo sigue llegando a la vida de las personas.
puede cambiarlo todo, cuando en apariencias es demasiado tarde. Él puede reconciliar matrimonios separados, librar de vicios, dar perdón, cambiar vidas deshechas. Y si esta es tu situación y sientes que ya no hay esperanza, recuerda que Cristo puede y quiere hacer lo imposible. Confía en Él. Descansa en Él. Pon tu confianza completamente en Jesucristo. Él es la resurrección y la vida. Y quiere darte vida nueva espiritual. Quiere darte una vida real. Y quiere poner en tu corazón lo que ya tienes, eternidad, pero no muerte eterna. Como consecuencia de pecados y de falta de fe e incredulidad, quiere darte vida eterna, porque quiere venir a buscarte para llevarte a estar para siempre con Él. Voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amado Padre, gracias te damos por el mensaje de salvación, de vida y de esperanza que encontramos en Jesús. Extiende hoy tu mano poderosa y que si hay alguien que me escucha que todavía no ha experimentado esta resurrección espiritual que tú traes a la vida de todo aquel que cree, pueda hoy poner su confianza en ti, invitarte a entrar en su vida y tú obres esa transformación milagrosa que ni médicos ni profesionales pueden hacer, solo Jesús dando vida y salvación. Por eso oramos hoy en tu nombre. Amén. Os espero mañana para cerrar ya esta semana. Manteneos bendecibles.